El asunto no es si la iglesia va a desaparecer en medio de esta crisis mundial, porque no, la iglesia no va a desaparecer. Hay promesa en la palabra de Dios, dicha por el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, verso 18, sobre esta mi iglesia, las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer. El asunto es cómo va a ser la iglesia para poder sobrevivir ante este estado de catástrofe que la pandemia o este virus, coronavirus, ha traído al mundo entero. Sabemos por las noticias que hoy aproximadamente más de 1.300 millones de estudiantes no están asistiendo a clases. Son cientos de miles de empleos que se están perdiendo. Solamente en los Estados Unidos, en Norteamérica, más de 20 millones de personas perdieron su empleo. Industrias de todo rubro, del turismo, cinematográficas, industrias aéreas, la industria del deporte, cualquier cantidad de empresas están cerrando hoy sus puertas de manera parcial o total ante la amenaza que ha traído esta pandemia. Los países del primer mundo están asumiendo deudas con los bancos internacionales para poder enfrentar la crisis del coronavirus. Ha afectado ciertamente todos los estratos sociales esta sorpresiva pandemia. Por supuesto, se escapa una que otra empresa que está sobreviviendo y más que sobrevivir ha podido recaudar ganancias, muy pocas, en el caso de Amazon o de Son o de Walmart, por la naturaleza de los servicios y productos que venden. La iglesia como institución no escapa a esta realidad. Pero yo quiero, antes de recordar las promesas del Señor, que no es primera vez que la iglesia atraviesa una crisis como la que está viviendo hoy. La diferencia es que esta crisis es en tiempos finales, porque obviamente por las cosas que estamos viendo los últimos días o el tiempo de vida útil de la iglesia en esta tierra. Si hay dos instituciones que el Señor ha prometido en su palabra que no van a desaparecer, ese es Israel y la iglesia. En Jeremías capítulo 31, versículo 37, el Señor le habla a Israel y le dice: así dice Jehová, si se pueden medir los cielos allá arriba y los fundamentos de la tierra, entonces yo desecharé mi descendencia. Y por supuesto la iglesia, en cantidad de versículos, como la esposa de Cristo y el que cité al principio, Mateo 16, 18, las puertas del infierno no van a vencer, no van a prevalecer contra esta la iglesia. Y ciertamente la iglesia, y desde que es fundada, o mejor dicho, yendo mucho más atrás en el tiempo, a la nación de Israel, cuando comienza el tabernáculo, que es quizás el primer precedente en la historia bíblica de la iglesia, el tabernáculo que se le mandó a construir a Moisés, allá en Éxodo 26-27, pasando por el Arca de la Alianza, por el primer templo de Salomón. Ese templo que fue profanado, fue destruido por Nabucodonosor en el siglo VI, fue profanado por su nieto Belsasar, luego fue reconstruido en los tiempos del rey Artajerjes, de Esdras, de Zorobabel, ampliado inclusive en los tiempos de Herodes el Grande. Ya existían las sinagogas, obviamente, y fue destruido finalmente en el año 70 por el general Vespasiano, y hasta el día de hoy Israel no ha podido celebrar nuevamente un servicio en su templo. Solamente quedan los restos de aquel templo, los conocidos muros de lamentaciones o el Bar al-Kotel judío, que está limitando con la mezquita islámica. Igualmente la iglesia ha tenido que atravesar momentos duros desde su fundación, el Pentecostés, momentos muy duros cuando se levantó primeramente el cuerpo gobernante, el liderazgo judío, persiguiendo a los apóstoles, echando mano de muchos de ellos, arrojándolos en la cárcel, matando a algunos de ellos, las persecuciones de los emperadores contra la iglesia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, cuando se escribe este libro, en los tiempos de Juan Cebedeo, a finales del primer siglo, de las 7 iglesias del Asia proconsular, habían 2 iglesias que estaban sufriendo persecución en ese momento, que era la iglesia de Esmirna, pastoreada por Policarpo, y la iglesia de Pérgamo, pastoreada por Antipas. Mientras las otras iglesias, Éfeso, Teatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia, ellas celebraban el servicio, podían reunirse, la iglesia de Esmirna y de Pérgamo estaban sufriendo terribles persecuciones en el mismo tiempo. Ahora, durante estos 2000 años, la iglesia ciertamente ha atravesado crisis muy difíciles. Pero esta crisis es particular por el contexto que nos envuelve, por un contexto que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Pero quiero ir un momento al libro de Jeremías, porque nos hace un llamado al Señor importante en el capítulo 6, verso 16, cuando dice: paraos en los caminos y mirad cuál era la senda antigua. ¿Qué testimonio antes de esta pandemia le estaba dando la iglesia al mundo? ¿Qué dice en este momento el mundo acerca de la iglesia de Cristo, la que está llamada a exhibir la verdad, columna y baluarte de la verdad, como dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 15? ¿Qué testimonio estaba dando? Porque ciertamente
el juicio comienza primeramente por la casa del Señor. 1 Pedro capítulo 4, versos 17 dice: y si el juicio primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Porque el justo con dificultad es salvo. Entonces, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Cuando voy al libro de Jeremías, capítulo 5, el profeta Jeremías venía anunciando juicio, pero un juicio no por culpa del comportamiento de los paganos, porque el impío procede de manera impía, sino un juicio por culpa del comportamiento del sacerdocio en Israel que está corrompido y de sus profetas. A lo largo de todo el libro de Jeremías, el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 29, 23, Jeremías habla al Señor reprendiendo la actuación de los falsos profetas y del sacerdocio que estaba corrompido. Usted en el capítulo 5 de Jeremías, el Señor habla de manera muy severa a través del profeta y le dice: ¿qué es esto que está ocurriendo en la tierra? Hablando del comportamiento del sacerdocio y de los profetas. Se pusieron gordos, se pusieron lustrosos, llenaron sus casas colocando trampas a los hombres. Dice: no voy a castigar esto, dice el Señor, no se vengará de esta gente mi alma, dice el Señor. ¿Pero por causa de qué? Dice: ¿qué maldad ha sido hecha en la tierra? Jeremías capítulo 5, verso 27 al 30. ¿Qué maldad está hablando el Señor? No era el comportamiento de los paganos, no era el comportamiento de los hechiceros ni de los idólatras. Dice el verso 30, dice: sus profetas profetizaron mentira y los sacerdotes fortalecían las manos de ellos. ¿Qué van a hacer entonces cuando llegue el fin? La pregunta que surge aquí: ¿en qué estaba convertida la iglesia del Señor Jesucristo antes de esta pandemia? ¿Está convertida en casa de oración o está convertida en una cueva de ladrones? Jeremías, en el capítulo 5, es un fiel reflejo del comportamiento de un evangelio que ha sido corrompido, de un evangelio que ha sido distorsionado, de un evangelio que ha sido convertido en un show, en un circo. Y el juicio, obviamente, siempre pensamos que todo esto es porque el hombre estaba acabando con la naturaleza, con el clima, que el feminismo, que el homosexualismo, que los movimientos Illuminati y todo esto. Ciertamente la maldad del hombre, el impío procede impíamente, porque es su naturaleza. Pero este juicio está comenzando primeramente por la casa del Señor. Y hoy la iglesia se encuentra en este momento en una condición en la cual no puede abrir nuevamente sus templos físicos, pero es una oportunidad para que reflexionemos y para que podamos ver, echar una mirada al evangelio antiguo, a las sendas antiguas, dice el Señor, para que podamos restaurar un altar familiar en nuestros hogares, podamos encender antorchas en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y ese evangelio puro, ese evangelio sacro, ese evangelio santo, como comenzó hace 2000 años en tiempo de Pentecostés y se extendió por todo el imperio, pueda resurgir nuevamente. El Señor está purificando esa iglesia. El Señor le habló a Israel en Isaías 48:10: yo te he purificado en horno de aflicción, no como a plata. Y el Señor a la iglesia le dice en Hechos 14:22: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, dice que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Así como el oro, que aunque es perecedero, se prueba para sacar lo más preciado de él. Hoy la iglesia está siendo probada. Solamente el Señor sabe en su potestad si los templos van a ser nuevamente abiertos. Mientras tanto, nosotros tenemos que restaurar altar familiar con nuestros hogares, con nuestros familiares. Cristo viene pronto. Maranata. Dios les bendiga.